Hola, buenos días hermanos, ¿cómo están? Espero que estén bien en presencia de sus amados y que gocen de buena salud. Hoy estoy muy gozoso, muy feliz porque he empezado una nueva labor a través de estos medios de comunicación para impartir el conocimiento de la verdad, el mensaje del Evangelio de Dios, el Evangelio de paz, o el Evangelio de poder, como dice el apóstol Pablo. Estoy muy agradecido con Dios, primeramente, porque me ha dado la oportunidad de crear este medio, este canal, para llevar este mensaje. Agradecidos también con los dueños de YouTube por permitirme crear este canal. Quiero hacer también una mención especial a mis amados hermanos, a quienes saludo a la distancia, especialmente a Fabián Álvarez, a Enetiel Lara y a mi amado hermano Ariel Campo. Ellos tres fueron artífices fundamentales para que llegara hasta mí esta verdad. Por allá por 1999 conocí esta verdad y ellos fueron instrumentos de Dios para llevar esta verdad presente a mi corazón. Y hoy quiero, a través de este medio, agradecerles a ellos y también dar este mensaje a otras personas que lo escuchan. Quiero empezar estos temas muy importantes acerca de lo que son las enseñanzas que nos da las Escrituras, que nos da Dios a través de las Escrituras, a través de lo que es la palabra profética más segura, el mensaje de familia que está dentro de la Biblia, la salud, la alimentación, el estilo de vida, la agricultura y muchos otros temas importantes que nos competen a nosotros, sobre todo en estos últimos días. Estamos en un tiempo peligroso, en tiempos peligrosos. El mundo está en oscuridad y necesitan el Señor hombres que iluminen con la verdad al mundo. Quiero empezar leyendo el libro del apóstol San Pedro en su segunda carta, en su segunda epístola. San Pedro capítulo 1 y los versículos 19 y 20. Versículos que me llaman mucho la atención, muy poderosos. Leo como está escrito. Dice lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero ante todo entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación humana o privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien. La palabra profética más segura, la Biblia, las Santas Escrituras. ¿Cuál es esa palabra profética más segura? Es toda la Biblia, porque toda la Biblia fue inspirada por Dios a través de su Espíritu Santo. El Señor
utilizó instrumentos humanos y le dio su espíritu. La palabra es divina humana, así como Jesús, divino humano. Él está plasmado en este libro. Él es este libro ejemplificado. Toda la Biblia es profética, toda. Desde el libro de Génesis, primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, hasta el último libro de la Biblia, Apocalipsis o Revelación. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. El libro número 66, Apocalipsis o Revelación. Pero pasando por el medio de esa palabra profética que está desde Génesis hasta el Apocalipsis, encontramos un libro muy especial. Toda la Biblia es especial, pero hay un libro significativo, hablando en el contexto profético. Es lo que queremos enseñar hoy, o lo que queremos aprender, porque siempre el Señor nunca se va a llegar a un conocimiento completo. Todos somos alumnos del Maestro es el Señor. El libro de Daniel, un libro que está en el Antiguo Testamento, El libro de Daniel está conectado con el libro del Apocalipsis. Con el libro del Apocalipsis, y el libro del Apocalipsis está conectado con el libro de Daniel. Los 66 libros de la Biblia, todos son profecías. Por eso es que Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura. Y esto nos los hace ver el Señor en su sabiduría e inteligencia de la siguiente manera. Siendo la Biblia que el Señor nos la dividió en dos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento que nos habla de un Salvador, de un Redentor que iba a venir al mundo, de un Mesías. El Nuevo Testamento nos habla de un Mesías, de un Salvador, de un Redentor que vino y nos salvó, derramando su sangre en la cruz del Calvario. La dispensación final, en el contexto profético que nos habla la Biblia, la dispensación final en el Antiguo Testamento, ese honor se lo dio el Señor a Daniel. Daniel, como nos refieren las Escrituras, fue muy amado, o es muy amado en el cielo. Y en el Nuevo Testamento, ese honor lo recibió Juan en la última dispensación del Nuevo Testamento, al escribir el libro del Apocalipsis, el libro profético, el gran libro profético del Nuevo Testamento a Juan, y el gran libro profético del Antiguo Testamento a Daniel. Daniel en el Antiguo, la última dispensación para él, el último honor, y en el Nuevo para Juan. Es decir, que la Biblia está conectada por esos tres libros: Génesis,
y principalmente Génesis 1, capítulo 1 y capítulo 2. Se eslabonan. La Biblia es una cadena de verdades que va eslabonada, libro por libro. Ese eslabón llega hasta Daniel, y después de Daniel va a pasar al último libro de la Biblia, la última dispensación, a Juan. Si miramos los números, la numerología perfecta que utiliza Dios en las Escrituras, vemos que todo concuerda proféticamente y cronológicamente. Hay una numerología divina en las ecuaciones, digamos, matemáticas que utiliza el Señor para darnos estas enseñanzas de la siguiente manera. 66 libros. En el Antiguo Testamento tenemos 39 libros, más los 27 del Nuevo Testamento suma 66. Pero el libro número 27 del Antiguo Testamento, el libro 27 del Antiguo Testamento es el libro de Daniel. 27. Una composición de dos números, el 2 y el 7, 27. Y en el Nuevo Testamento, el libro número 27 del Nuevo Testamento es Apocalipsis o Revelación de San Juan. No es una coincidencia, porque Dios todo lo tiene planeado. Todo lo hace en orden. Dios es un Dios de orden, y en el orden siempre va a estar su palabra en el centro. Jesucristo, el gran centro. Jesucristo es el gran centro de la historia. Jesucristo es el gran centro del universo. Jesucristo es el centro de la vida. Jesucristo es el centro de la profecía. Jesucristo es el centro de todos. Sin Él nada somos. Jesucristo es un centro, pero Él es un centro, como está el corazón aquí en el centro, que no vive para sí, sino que vive para los demás. Por eso es que Él como centro, lo que muestra primero Él es a su Padre. ¿Ya? Y está la obra del Espíritu Santo, que nos guía a Él, ¿ya? Que nos convence de pecado, y al convencernos de pecado nos señala un Salvador, un Redentor, que ahora es nuestro Redentor. Lo hizo así hace 2000 años, pero también es nuestro intercesor, quien intercede por nosotros delante del Padre. Entonces Jesucristo como centro en las escrituras proféticas más seguras nos muestra que el libro 27 del Antiguo Testamento es el mismo libro 27 del Nuevo Testamento. ¿Por qué el 27? Porque el 27 encierra dos números, el 2 y el 7. El 2, ¿quién es el 2? ¿Quién es la segunda persona? Jesucristo es la segunda persona de la deidad, de esa estructura sagrada, la deidad. Los tres trabajando por la salvación de nosotros. Como número 2, el Señor tiene al lado
el número 7. Y en este contexto, el 2 y el 7, o sea, el 27, en esa estructura, simboliza la perfección del tiempo, que viene siendo el séptimo día. Tanto el número 27 en el Antiguo como el número 27 en el Nuevo. El Señor escogió a un pueblo en la antigüedad para que fuera depositario de su ley. Se acabó la dispensación del Antiguo Testamento y después el Señor escoge a otro pueblo en el Nuevo Testamento al final de los tiempos, para que sea depositario de su santa ley. ...66 libros tiene la Biblia. ¿Por qué 66? Porque fue escrita por hombres inspirados por Dios. El Señor tiene que utilizar el agente humano para dar este mensaje. Él puede trabajar solo, pero Él necesita del hombre. Así como le dijo a aquellos hombres rodar la piedra en la tumba de Lázaro. Así nos necesita a nosotros, que rodemos la piedra también. Lo humano va relacionado con el 6. El hombre fue creado el sexto día de la creación. Y fue introducido en el sábado como familia. Porque la integridad del ser humano es la familia, la imagen que mostró Dios. 6, lo humano. Eso es la Biblia, plasmado por hombres inspirados por Dios. Pero entre el libro 27 y el libro 39, donde termina el último libro del Antiguo Testamento, está el libro de Malaquías. Hay 12 libros. Los 12 llamados humanamente los profetas menores. Pues de menores no tienen nada. Fueron llamados así. 12 libros. Es una simbología humana también. Símbolo de los 12 patriarcas. De los 12 apóstoles. Las tribus de la antigüedad del pueblo de Dios simbolizadas en los 12 hijos descendientes de Israel. Los 12 apóstoles de la iglesia cristiana. Esa es la numerología perfecta de Dios. Las matemáticas de Dios son divinas, son muy diferentes a las matemáticas humanas. Para Dios no hay nada imposible. 27, 2 más 7. ¿Por qué 2 más 7? Porque el 2, simbolizando al Señor en un espacio de tiempo del 7. Así como el hombre fue hecho el sexto día, y para que ese 6 siga siendo algo divino humano, tiene que integrarse al séptimo día. ¿Qué significa el séptimo día? La presencia de Jesús al lado nuestro. Ya. La presencia nuestra de Jesús, el séptimo día. El espacio de tiempo señalado por Dios, santificado por Dios y bendecido por Dios para estar al lado de Él. Nos dio 6 días de trabajo. 6 días trabajarás, pero el séptimo descansarás. No harás ninguna obra tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu criada, ni tu extranjero. ¿Verdad? Entonces esa es la simbología. Entonces, en este estudio, quiero resaltar el hecho de que en estos tiempos finales que ya estamos viviendo, nosotros como cristianos, depositarios de la ley de Dios que el Señor nos encomendó y que la que tenemos que tener aquí en el lóbulo frontal, en este tiempo final,
para poder soportar la gran prueba que se nos avecina, debemos tener una experiencia sabática original. Debemos mirar cómo observamos nosotros el Santo Sábado. Y eso es fundamental en el contexto de la profecía. Porque aquellos hombres que el Señor llama debe dar un fiel ejemplo de eso, de guardar un sábado correctamente. Porque los guardadores del sábado van a ser los reparadores de los portillos, unos verdaderos reformadores. Y esa es la última reforma que debe haber en el pueblo. Una reforma tocante al día de reposo, como lo manifiesta el Señor en Isaías 56. Para el Señor manifestársele proféticamente a un hombre, para darle un mensaje de profecía, el hombre tiene que tener una intimidad con el Señor. Y esa intimidad está reflejada en el tiempo y en el espacio. Y ese espacio y ese tiempo es el día de sábado. Todos los días debemos tener comunión con Dios, pero el Señor señaló un día especial. ¿Por qué el libro 27 en ambos? Un profeta, cuando el Señor levanta un profeta y le da su espíritu para dar una profecía, este profeta siempre va a tener un mensaje para salvar al pueblo en medio de una crisis, en medio de una crisis de apostasía. Y ese pueblo tiene que ser un pueblo, ese remanente que sale tiene que ser un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe en Jesús, como pasó, como ha pasado a través de la historia, de generación en generación, empezando por el primer profeta Enoc y con Noé. Enoc dio un mensaje al principio y ese mensaje lo terminó Noé. Ambos hablaron del mismo mensaje, uno al principio, uno al final. Entonces, en ese contexto, tener una experiencia sabática original es fundamental. Al tener una experiencia sabática original, el hombre está dando a demostrar que ama mucho a Jesús, que lo ama demasiado, así como amaba a Daniel y amaba a Juan. Y ellos tenían una experiencia sabática muy original. Uno estaba cautivo en Babilonia, primero y después en Medo-Persia. Y el otro estaba allá en la solitaria isla de Pasmo, en aquella isla desértica, donde él veía las maravillas de Dios a través de esa isla desierta. ¿Verdad? No fue impedimento para él seguir adorando en sábado a su Señor. No fue impedimento para Daniel, cautivo, allá a orillas del río Hiddekel, aquel sábado en que el Señor se le reveló. Porque el Señor se revela en el sábado, en un contexto profético, para revelarte lo que Él va a hacer con respecto a lo que Él nos revela, como se lo dijo a Abraham. No pudo ocultarle nada a Abraham. Cuando llegaron los 3 varones, el Señor no le podía ocultar nada a su siervo, guardador de su ley. Así quiere el Señor con cada uno de sus hijos hoy, que tengan una experiencia sabática original, observar el sábado como debe ser. Y la guía para observar un sábado debidamente, las Santas Escrituras.
Daniel, fíjense ustedes, Daniel estaba, dice las escrituras, que estaba, voy a leerlo, Daniel estaba a orillas del río Hiddekel, aquel sábado. Y estando a orillas del río Hiddekel, el Señor se le revela. Dice, en el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. La palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con perfume, hasta que se cumplieron las 3 semanas. El día 24 del primer mes, estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Alcé mis ojos y miré, y vi un varón vestido de lino y ceñida su cintura con oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Solo yo, Daniel, vi aquella visión, no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé, pues, yo solo ante esta gran visión. Pero no quedaron fuerzas en mí. Antes bien, mis fuerzas se cambiaron en desfallecimiento, pues me abandonaron totalmente. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y una mano me tocó e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que he de decirte y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Esta visión que nosotros estamos viendo aquí fue a orillas del río Hiddekel. Esta visión, si la leemos, es la misma e igual visión que tiene Juan muchos años después, muchos siglos después, en la isla de Patmos. La misma visión. Cuando Juan se da la vuelta, ve la misma visión que está viendo aquí Daniel a orillas del río Hiddekel. Ambas visiones son iguales. En un día del Señor, en su santo día de reposo, en su santo sábado. Ellos tienen una experiencia original, sabática. Van a adorar al Señor en contacto con la naturaleza, viendo sus obras creadas. Y el Señor ve propicio en el momento histórico revelárseles para contarle lo que le va a pasar a su pueblo en los últimos días, a ambos, porque ambos libros están conectados. Hay una interacción, una cadena armoniosa. Las verdades del Señor son armoniosas, así como están las verdades armoniosas en el santuario. Todo es armonioso, todo encaja. Entonces, ellos están en los lugares apropiados para que el Señor descienda
y tenga un encuentro con ellos y les revele lo que va a suceder en los últimos días. Y esos últimos días son los de nosotros. Es decir, nosotros tenemos que tener una experiencia sabática, porque el Señor también tiene que levantar obreros, tiene que levantar hombres valientes que den su mensaje y que el Señor les revele las cosas que están sucediendo, ¿verdad? Porque el Señor no va a tener nada oculto a su pueblo, sino que le va a revelar. Los misterios, aquellas cosas son de Dios, pero lo que está revelado el Señor lo va a explicar, así como se lo dio a Daniel y a Juan. En situaciones similares ven la misma imagen, ven a su Salvador, ¿ya? Y en el escenario, los ángeles también trabajan ahí, porque los ángeles ocupan un papel muy importante. Y en este caso, el principal ángel que hay en el cielo, que es Gabriel, viene también a hacer su obra, ¿verdad? Enviado por el Señor a explicar estas cosas. Y miren esta conexión. Esto es increíble cómo el Señor trabaja. La verdad, la Biblia es un libro muy profundo, ¿ya? Pero es muy claro. Sus enseñanzas son sencillas y claras. Como dice el Salmo 119-130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Cualquiera puede entender esto. Con oración, con humildad, el Señor le revela. Así como se lo reveló a aquellos humildes pastores de Belén. Así el Señor se revela. Y miren esas conexiones. ¿Por qué el río Hiddekel en Daniel? Porque el río Hiddekel está conectado con Génesis en 1. El tercer río del tercer ramal que salía del río del Edén. Hay una conexión. Daniel está a orillas del río Hiddekel. Los que vivan una experiencia sabática original son reformadores originales, auténticos. Ellos son reparadores de calzada de la brecha que se hizo con el Santo Sábado. El que tiene una experiencia sabática original, como ama a Dios, como ama a su Redentor, ama a Jesús, su guía, ama todo lo relacionado que está con él, ama este planeta, ama el medio ambiente, ama a los animales, ama a la naturaleza, porque la naturaleza le habla de ese Dios creador que se debe adorar en el séptimo día, porque el sábado es un símbolo de adoración, de la verdadera adoración. Eso es guardar un sábado. Y en el contexto profético para el tiempo de fin, esto es muy interesante y muy importante. El mundo está hablando, escuchamos oír al mundo, a los hombres en el mundo, a los estadistas, a los políticos, a los hombres de tecnología, a los hombres de leyes hablar del medio ambiente, del calentamiento global, de que hay que salvar al planeta. Ellos hablan de todo eso, pero la Biblia ya nos enseña cómo podemos salvar las cosas, cómo podemos salvar al ser humano, cómo podemos salvarnos en un contexto entendido bien, cómo podemos salvar este planeta para que el Señor al final, proféticamente al final, lo restaure y lo haga nuevo para sus redimidos que han entendido, como Daniel y como Juan, han entendido el plan de la redención y de la salvación al final para ser herederos de un cielo nuevo y de una tierra nueva en el contexto del sábado. ¿Ya? El judaísmo
el judaísmo era depositario de la ley de Dios. Y la señal distintiva de ellos, de las otras naciones paganas, idólatras, era el santo sábado. El Señor les dio muchas leyes hermosas. Les dijo cómo debían sembrar la tierra, cómo debían vestir, cómo debían hablar, cómo debían comer. Leyes muy buenas. Les dio su santo sábado, la señal. Señal entre ellos y Dios. Pero esa señal no fue guardada, no fue obedecida, según las instrucciones dadas por el Señor. Dios no se equivoca. Se equivoca el hombre por no obedecer lo que el Señor habla. Por eso el Señor dice, si oyeres atentamente, hay que oír atentamente y obedecer. Porque creer es obedecer. ¿Ya? Oír no es oír una información. Oír es oír atentamente, creer y creer, obedecer. Entonces, en ese contexto, es muy importante que nosotros empecemos por donde terminaron los últimos dos profetas de las dispensaciones de la Biblia en el Antiguo y el Nuevo. Ellos terminaron en Daniel 10, que es la última visión, porque Daniel 10, 11 y 12 es el mismo capítulo. Entonces, y Juan, que es una sola, es el Señor en la isla de Pasmo le dio las verdades más sublimes, están conectados y nosotros tenemos que eslabonarnos con ellos y conectarnos y dar el mensaje donde ellos terminaron, seguir. Así como en la antigüedad un profeta empezaba y otro terminaba el mensaje en un tiempo cronológico. Estamos en el tiempo cronológico del fin, ya hemos llegado al tiempo del fin. Estamos en el fin del tiempo del fin. El tiempo del fin empezó en 1798. Ahora estamos en el fin del tiempo del fin. Entonces debemos terminar. Si el Señor nos ha llamado como mensajeros suyos, yo no soy profeta, ni me considero profeta. No tengo esa dignidad. Pero el Señor sí nos ha dicho a nosotros que ir a adoctrinar a las naciones y dar un mensaje como mensajeros, el mensaje del tercer ángel. La última advertencia. Pero tenemos que tener para no recibir esa marca, tenemos que tener una experiencia sabática original. Porque la ley que se va a dar para obligarnos a todos, ¿ya?, a leyes humanas, a las cuales nos van a obligar, vamos a pasar por esas leyes, ¿ya?, si tenemos una experiencia sabática original con el Salvador, a solas, en medio de la naturaleza. Entonces nosotros tenemos que terminar ese mensaje no solamente en palabras, como lo estoy haciendo yo hoy, sino en vida, en una experiencia sabática, para forzar a otros a través de nuestro carácter a que entren a esa experiencia, amados hermanos. Y quiero terminar hasta ahí. Estaremos dando, con la ayuda de Dios, más estudios proféticos con relación a esto, con reglas, un poquito aquí, otro poquito allá, línea sobre línea, renglón sobre renglón, estudiando estos temas del fin del tiempo, de la profecía bíblica, en el contexto bíblico que el Señor nos ha revelado a través de su palabra. Esta es nuestra única salvaguardia, las Santas Escrituras, nuestra única salvaguardia. Mis amados hermanos, que el Señor me los guarde y me los bendiga y que tengan un excelente día.